Hola, mi nombre es Sara Jaramillo Chavarría, soy estudiante de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Hoy quiero hablarles un poco acerca de las 5 unidades de anatomía descriptiva y funcional. En este caso vamos a empezar con la primera unidad, que sería la unidad craneocervical. Esta unidad está compuesta por los músculos suboccipitales y los músculos flexores. A continuación voy a explicarles su origen, inserción, y acción, inervación y por supuesto su ubicación. Bueno, empezamos con el recto posterior mayor. El recto posterior mayor se origina en la apófisis espinosa del axis, se inserta en la línea nucal inferior del hueso occipital. Su acción es extender y rotar la cabeza. Esta la inerva una rama dorsal del hueso occipital. Seguimos con el recto posterior menor de la cabeza. Esta se origina por el tubérculo posterior del cuco, posterior del atlas, se inserta en la línea nucal inferior del hueso occipital y su función es extender la cabeza y el cuello. Este se inerva en el nervio suboccipital. Seguimos con el oblicuo mayor de la cabeza. Este tiene un origen en la apófisis espinosa del axis, se inserta en la apófisis transversa del atlas. Su función es extender la cabeza en relación al atlas y al axis. Este se inerva en el nervio suboccipital y en una rama del nervio accesorio. Seguimos con el oblicuo menor de la cabeza. Este se origina en la masa lateral del atlas, se inserta en la línea nucal inferior del hueso occipital y su función es extender y flexionar la cabeza y se inerva en el nervio suboccipital y en una rama del nervio accesorio. Plexo mayor. Esta se origina en el vértice de la apófisis transversa de la T1 a la T5, en base a la apófisis transversa de la C4 a la C7. Esta se inserta en las rugosidades de la línea curva del occipital y cumple la función de desplazar hacia atrás la cabeza y rotarla hacia un lado. Esta se inerva en el nervio occipital mayor y en el nervio de la C3, C4 y C5. Plexo menor se origina en el ángulo y la apófisis transversa y articulaciones que son de la C4, C7 y la T1. Se inserta en el vértice del borde posterior de la apófisis mastoides. Su función es mover la cabeza hacia atrás e inclinarse donde el músculo se contrae. Se inerva por el occipital mayor y por cervicales como la C1 y la C4. A continuación voy a mostrarles un poco acerca de cómo los localicé en mi cuerpo. El esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo se origina en la apófisis temporal de la línea nucal superior. Cuando se inserta se divide en dos vientres. El primer vientre es en el manubrio del esternón y el segundo vientre es en la porción medial de la clavícula. Esta posee la función de flexionar la columna cervical y también de inclinar hacia el músculo que se contrae. Esta posee la inervación del nervio accesorio, el nervio espinal y los cervicales de C2 y C3. Esta se ubicaría más o menos en acá. Bueno, más o menos, que vendría desde el esternón hasta la clavícula. Ahora vamos a hablar acerca sobre los escalenos anterior, medio y posterior. Este se origina en la apófisis transversas costales de las vértebras cervicales de la C2 a la C7.
Esta se inserta en la cara de las primeras dos costillas. Su función es elevar las costillas y flexionar lo que es cuello, a hacer la inclinación y hacer la rotación. Este se inerva en el nervio cervical espinal. También hablamos sobre el recto lateral. El recto lateral se origina en la superficie superior de la apófisis transversa del atlas. Esta se inserta en la apófisis yugular del hueso occipital. Su función es la flexión lateral del cuello y su inervación es la rama C1 y C2. Bueno, les voy a mostrar más o menos cómo estos músculos son internos, lo que son los escalenos y el recto lateral. Voy a mostrarles más o menos dónde sería. Entonces, el recto, los escalenos, estos vienen junticos, que podríamos decir que vendrían el escaleno anterior, medio y posterior, y estos C por acá. Pero realmente cuando uno ve morfofisiología en el muerto se puede observar mucho mejor. Se ven las tres telitas juntas, que sería el escaleno anterior, medio y posterior. Otra de nuestras unidades sería la número 2, que sería la craneomandibular. Esta se divide en los músculos elevadores y los músculos depresores. En los músculos elevadores encontramos lo que es el temporal, el macetero y el pterigoideo interno. Entre los músculos depresores encontramos el digástrico, el genoideo y el miloideo. Vamos a hablar acerca del temporal. Entonces, el temporal se origina en el hueso temporal, en la fosa del temporal. Se inserta en la apófisis coronoides, en la rama mandibular. Esta posee la función de elevar y retraer la mandíbula, y este se inerva en una rama mandibular y del nervio trigémino. Su ubicación sería en el temporal. Bueno, seguimos con el macetero. Este es uno de los músculos más superficiales, es decir, que son más fáciles de detectar. Se dice que su tamaño o que su forma es triangular y es uno de los más importantes para la masticación. El pterigoideo interno. Este se origina en la superficie medial de la porción lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides maxilar. Esta se inserta en el ángulo y rama de la mandíbula. Esa posee la función de elevar y protruir la mandíbula y de moverla de lado a lado. Este presenta la inervación en una rama mandibular del nervio trigémino. Esta vendría siendo más o menos en este lugar. Vamos a marcar la otra. Vendría siendo en este lugar. Uy, más o menos. Vendría siendo el pterigoideo interno. El músculo digástrico. El músculo digástrico se divide en dos vientres, que está el anterior y el posterior. En el anterior lo encontramos en el lado medial del borde inferior de la mandíbula, y en el vientre posterior lo encontramos en el hueso temporal. Este se inserta en el cuerpo del hueso dioides mediante un tendón intermedio. Este se encarga de elevar el hueso dioides y de deprimir la mandíbula, como al abrir la boca. Este se inerva por un vientre anterior de la mandíbula y por el nervio trigémino. Este vendría estando más o menos aquí, el digástrico. Este es uno también de los músculos profundos. Bueno, continuamos con nuestro músculo genoideo. En este caso, este se origina en la cara interna de la mandíbula, se inserta
en el cuerpo del hueso dioides y este posee la función de elevar el hueso dioides y la lengua hacia adelante y deprimir la mandíbula. Este se inerva en el primer nervio espinal cervical. Seguimos con el miloioideo. El miloioideo seguidamente también se origina en la cara interna de la mandíbula, se inserta nuevamente en el cuerpo del hueso dioides. A diferencia del otro es que este eleva el hueso dioides y el piso de la boca y también deprime la mandíbula. En este caso, este se inerva en una rama del nervio trigémino y en una rama mandibular. Bueno, este sería más o menos en este lugar, el genioideo, más o menos, y el miloioideo. Como les digo, esto es tratando de más o menos explicarles la ubicación, porque realmente como son músculos profundos es muy difícil de tratar de diferenciarlos aquí a verlos en una anatomía ya. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de nuestra unidad número 3. Esta sería la unidad cráneo-facial. Esta está compuesta por los músculos perinasales. Entre ellos está el piramidal, el transverso de la nariz, el mitiforme y el dilatador del ala de la nariz. Vamos a hablar acerca del piramidal. El piramidal se origina entre la piel de los arcos superciliares. Se inserta en los huesos propios de la nariz y en los cartílagos aledaños. Este posee la función de elevar la piel del puente nasal y se inerva en la rama subcortical del nervio facial. Esta tendría la localización más o menos de acá. Acá sería el músculo piramidal. Bueno, continuamos con el músculo transverso. Este se origina en el dorso de la nariz. Se inserta en la línea media del dorso nasal. Esta posee la función de abrir el ala de la nariz hacia arriba y hacia adelante. Esta se inerva en la rama superficial del nervio facial. Este músculo vendría teniendo la localización aquí. Transverso de la nariz. Bueno, continuamos con el mitiforme. El músculo mitiforme, se origina en el borde de los alvéolos dentarios. Se inserta en el subtabique nasal. Posee la función de disminuir el diámetro de las narinas. Se inerva en la rama superior del nervio facial. Esta vendría siendo localizado aquí. Acá. Este sería el músculo mitiforme. Bueno, continuamos con el dilatador del ala de la nariz. El dilatador del ala de la nariz se origina en el cartílago lateral del ala de la nariz. Se inserta en la cara profunda de la piel del surco nasolabial. Posee la función o posee la acción de elevar el ala de la nariz. Vendría siendo más o menos aquí, en este lugar. Sería el elevador del ala de la nariz. Y se lo inerva en los filetes del nervio facial. Continuamos con el orbicular de los labios. Esto es de parte de los músculos constrictores. Bueno, el orbicular de los labios se divide en dos, en el semiorbicular superior y en el semiorbicular inferior. El semiorbicular superior es el que se extiende de una comisura a la otra
y permite que el labio superior se refuerce con el fascículo incisivo superior. En el caso del semiorbicular inferior pasa lo mismo. Este se extiende de una comisura a la otra y permite que sea reforzado por el fascículo incisivo, pero en este caso en el inferior. Bueno, este cumple la acción de la oclusión de la boca. El orbicular de los labios podríamos decir que es orbicular de los, ay Dios, orbicular de los labios, ¿sí? Uy, el orbicular de los labios. No los voy a pintar todo porque, aunque lo podemos clasificar con otro color. Bueno, seguimos con el músculo compresor. El músculo compresor se origina en la cara profunda de la piel. Este se inserta en la mucosa localizada alrededor del orificio bucal. Esta posee la acción de estrechar el diámetro anteroposterior de los labios para dar rigidez a la actividad del amamantamiento. Este se inerva en una rama del nervio facial. Este vendría siendo más o menos el compresor, vendría siendo, vendría siendo más o menos, para diferenciarlo un poquito, vendría siendo aquí en el orificio de la mucosa del bueno, más o menos ese vendría siendo nuestro músculo comprensor. Ahora, borla de la barba. Esta se origina en el maxilar inferior por debajo de la mucosa de las encías. Esta se inserta en la parte inferior de la apófisis alveolar. Esta posee la función de elevar todo el rodete mentoniano y por ende el labio inferior. En este caso lo podríamos ubicar aquí. Este se inerva por una rama del nervio facial. Bueno, continuamos con los músculos dilatadores. En los músculos dilatadores encontramos el elevador común del ala de la nariz y del labio superior. También encontramos el elevador común del labio superior y el cigomático menor. Voy a hablarles un poco acerca del elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Este se origina en la apófisis ordinaria interna frontal, se inserta en la apófisis ascendente, en la piel del borde posterior del ala de la nariz. Su función es elevar el ala de la nariz y el labio superior. Este se inerva en el nervio facial. Su ubicación vendría siendo más o menos ahí, que eleva el ala de la nariz y el labio superior. Bueno, continuamos con el elevador propio del labio superior. Este se origina en el maxilar superior entre el agujero suborbitario. Se inserta en el borde infraorbitario hacia la piel del labio superior. Este posee la función de elevar propiamente el labio superior. Este posee una inervación en los filetes suborbitarios y en el nervio temporal. Este vendría teniendo más o menos una ubicación de aquí. El anterior que les mostré también vendría siendo desde aquí, pero como este también vendría siendo profundo, entonces vendría siendo este tan. Bueno, continuamos con el cigomático menor.
En este caso, el cigomático menor tiene su origen en la parte inferior de la cara externa del hueso malar. Este se inserta en el malar hacia la parte más externa del labio. Y esta posee la función de atraer hacia arriba y afuera la parte media del labio superior. En este caso, este sería el cigomático menor. Bueno, continuamos con el músculo risorio. Este se origina en el platisma y la fascia del macetero. Este se inserta en la comisura labial. Posee la función de atraer la comisura bucal y cuando este y el cigomático se contraen, permite que se aumente el diámetro de la boca. Este posee la inervación en una rama cérvico-facial. Este vendría siendo más o menos en este lugar, el risorio. Bueno, continuamos con nuestro músculo bucinador. El bucinador tiene su origen en la apófisis alveolares de los maxilares y de la mandíbula. Esta se inserta en la comisura labial, en la cara profunda de la piel de la mucosa bucal. Esta posee la función de tirar hacia atrás las comisuras labiales y permitir el agrandamiento del diámetro de manera transversa. Esta más o menos está ubicada como este espacio ya lo tenemos un poquito lleno, entonces vamos a tratar de no hacerlos todos en el mismo lugar. Continuamos con nuestro músculo triángulo de los labios. Este se origina en el tercio interno de la línea oblicua. Esta se inserta en la comisura labial. Posee la función de bajar la comisura labial y esto es lo que nos permite hacer los gestos de tristeza y de pucheros. Bueno, este se inserta en una rama facial. Esta vendría siendo más o menos en este lugar. Bueno, continuamos con los músculos del labio inferior, en este caso el cuadrado del mentón. Este se origina en el tercio interno de la línea oblicua. Se inserta en el tercio anterior de la línea oblicua y también de la mandíbula hacia la piel del labio inferior. Este posee la función de doblar hacia afuera el labio inferior y también de dirigirlo hacia abajo. O sea, esta más o menos su localización sería acá, en el cuadrado del mentón. Bueno, también cabe recalcar que en este lado está, que fue uno de los primeros, que no se alcanza a mirar, la borla de la barba, que vendría siendo este. Este sería el cuadrado del mentón.